Los núcleos de la parte dorsolateral del bulbo, de medial a lateral, son el núcleo posterior del nervio vago, los núcleos del tracto solitario, el núcleo vestibular medial y el núcleo cuneiforme. El núcleo cuneiforme está ubicado en el espesor del pedúnculo cerebral inferior. Tanto el tracto como el núcleo trigeminal son ventrales al núcleo cuneiforme a este nivel. El aspecto lateral del bulbo está ocupado por el núcleo reticular lateral. Este es ventral al tracto y núcleo trigeminal, medial al núcleo ambiguo y al núcleo olivar accesorio dorsal, y dorsal a los tractos espinotalámico y espinocerebelar. La formación reticular ocupa una cantidad sustancial de espacio en la mitad posterior o dorsal del bulbo. Está rodeada por los grupos de núcleos y tractos medio, dorsomedial, dorsolateral y lateral mencionados anteriormente. El lemnisco medial ocupa la línea medial del ventral del bulbo. Se ubica hacia dorsal de las pirámides y medial a los núcleos olivares, accesorios inferior y medial. Los núcleos y tractos que se encuentran a nivel del núcleo del hipogloso también pueden ser agrupados en base a su posición en una sección transversal. Los núcleos del grupo dorsomedial son núcleo del hipogloso, núcleo posterior del nervio vago, núcleo del tracto solitario y núcleo gracil. El tracto solitario está localizado ventrolateral a su núcleo. Es importante considerar que el núcleo olivar inferior ya no es visible a este nivel. El núcleo cuneiforme es mucho más grande a este nivel y aún puede ser encontrado en posición dorsolateral. El fascículo longitudinal medial y el lemnisco medial mantienen su posición en la línea media, siendo el lemnisco medial la estructura más ventral de las dos. Las fibras arcuatas internas se extienden lateralmente desde aquí. El núcleo y el tracto espinal del nervio trigemino están localizados en el aspecto lateral del bulbo a este nivel. Ambas estructuras se localizan dorsalmente al núcleo reticular lateral, el cual a su vez es medial al núcleo ambiguo y al núcleo accesorio olivar posterior. Existe un tracto tegmental central que separa el núcleo reticular lateral del núcleo olivar. Ambas estructuras están ubicadas hacia el aspecto ventrolateral del bulbo y mediales a las fibras arcuatas superficiales. Las fibras del décimo par craneal abandonan el bulbo entre el complejo olivar inferior y los tractos piramidales. Estos últimos, junto con el núcleo arcuato, se encuentran en la parte ventromedial del bulbo. El núcleo arcuato es el más ventral de estas dos estructuras, ubicándose justo abajo de la superficie. Puente de Barolio. El puente, clásicamente llamado puente de Barolio o protuberancia anular, es otro componente del tronco encefálico que se encuentra en la fosa craneal posterior. Esta estructura de aproximadamente 2.5 centímetros de altura descansa sobre el clivus, debajo del tentorio del cerebelo. El puente se desarrolla a partir del metencéfalo, que es una vesícula secundaria del tubo neural derivada del rombencéfalo. El metencéfalo se ubica caudal al mesencéfalo y craneal al mielencéfalo. Desde una perspectiva anterior, el puente posee forma de cúpula, con numerosas estriaciones transversales en su superficie. Es más ancho en el centro y más estrecho hacia sus extremos laterales. La cara interior del puente carece de mayores reparos anatómicos, a excepción de una depresión poco profunda, que corre verticalmente denominada surco basilar, el cual contiene a la arteria basilar, un importante vaso sanguíneo del cerebro. El puente contiene una serie de núcleos denominados, en conjunto, núcleos pontinos o del puente, y tiene como función la comunicación entre la corteza cerebral y el cerebelo. También permite la comunicación entre ambos hemisferios cerebelosos. Es interesante mencionar que su apariencia estriada se debe a las fibras que permiten esta comunicación, llamadas fibras pontocerebelosas. El límite superior del puente está dado por el surco pontopeduncular, llamado también ponto mesencefálico o pontino superior, mientras que su límite inferior corresponde al surco bulbo-pontino. Las fibras motoras y sensitivas del nervio trigémino emergen desde la superficie lateral del puente. Existen además 3 nervios craneales que emergen desde el surco bulbopontino
de medial a lateral son nervio abducens, nervio facial e intermedio y nervio vestibulococlear. La cara posterior del puente está formada por la parte superior de la fosa romboidea, la cual se puede apreciar mejor cuando el cerebelo es resecado. De este modo se exponen sus límites laterales, los cuales están formados por los pedúnculos cerebelosos medios, que se originan en el puente y son los que envían la mayor cantidad de información al cerebelo. El límite superior de la cara posterior del puente es el velo medular superior, mientras que el límite inferior son las estrías medulares. Un par de estructuras abultadas conocidas como las eminencias mediales, separadas por un surco medio, constituyen los elementos característicos de la cara posterior del puente. El extremo caudal de la eminencia medial es ligeramente más pronunciado que el resto de su estructura y se le conoce como colículo facial, el cual resulta de la presencia de fibras del nervio facial, las cuales se curvan alrededor del núcleo del nervio abducens. A cada lado del colículo facial existe otra región poco pronunciada que corresponde a la ubicación del núcleo vestibular. Esta región es conocida como área vestibular. Núcleos y tractos. En un corte transversal, el puente puede ser dividido en una porción basal y en un tegmento, para facilitar la ubicación de las estructuras. La porción basal del puente es la parte más voluminosa. Está constituida por los tractos corticoespinal y corticobulbar que siguen un trayecto craneocaudal. Además, en esta región encontramos los núcleos del puente y las fibras corticopontinas, que eventualmente formarán los pedúnculos cerebelosos medios. El tegmento del puente contiene los núcleos de los pares craneales 5, 6 y 7, así como numerosos tractos, y el cuarto ventrículo. El mesencéfalo. El mesencéfalo es el segmento más corto del tronco encefálico. Se extiende caudalmente desde la base del tálamo hasta el surco pontopenducular. Pasa a través de una abertura ubicada en el tentorio del cerebelo. El origen embrionero de esta estructura es una de las 3 vesículas primarias del tubo neural, también llamada mesencéfalo, ubicada sobre el cuarto par de somitos. Esta vesícula está ubicada entre el prosencéfalo y el romboencéfalo. La configuración externa. El límite superior del mesencéfalo es una línea imaginaria horizontal que se extiende desde la comisura posterior hasta los cuerpos mamilares. Por debajo, el mesencéfalo termina en el surco pontopeduncular anteriormente y en el velo medular superior posteriormente. El surco pontopeduncular es un surco horizontal poco profundo, ubicado entre el borde superior del puente y los pedúnculos cerebrales. El velo medular superior es una delgada capa de tejido nervioso que se forma en el techo del cuarto ventrículo. Externamente y por su cara anterior, el mesencéfalo se caracteriza por la presencia de 2 tallos conocidos como los pedúnculos cerebrales. Esto representa los numerosos tractos ascendentes y descendentes que comunican la corteza cerebral con el puente y la médula espinal. Existe una depresión poco profunda entre los pedúnculos conocidos como fosa interpeduncular. La sustancia perforada posterior forman el piso de la fosa. En esta fosa se encuentran el nervio oculomotor, la bifurcación de la arteria basilar en sus ramas terminales, y los cuerpos mamilares del hipotálamo. Los pedúnculos convergen caudalmente para encontrarse en el puente. Los tractos ópticos discurren alrededor de cada lado del mesencéfalo para terminar eventualmente en el cuerpo geniculado lateral, el cual se encuentra posterior y lateralmente al tálamo. El cuerpo geniculado medial y el oncus del lóbulo temporal del cerebro también se ubican hacia el lateral del mesencéfalo. La cara posterior del mesencéfalo posee 2 pares de eminencias redondeadas que se conocen en conjunto como lámina tectal o lámina cuadrigemina. Este complejo consta de 2 colículos superiores y 2 inferiores, los cuales contienen sus núcleos respectivos. Cada colículo está separado de su homónimo contralateral mediante el frenillo del velo médula superior. Las fibras del nervio troclear cruzan la línea media y emergen en el lado opuesto del frenillo del velo medular superior, justo por debajo del colículo inferior. Los nervios trocleares se ubican sucesivamente hacia inferolateral y luego hacia entero-inferior de los pedúnculos cerebrales en su trayecto alrededor del mesencéfalo en camino hacia órgano diana. Los pedúnculos cerebelosos superiores también se consideran parte del mesencéfalo
y se pueden apreciar mejor cuando el cerebelo es resecado. Estos contienen principalmente fibras provenientes del cerebelo y conectan el cerebelo con el mesencéfalo, el tálamo y la corteza motora. Núcleos y tractos. Las secciones transversales del mesencéfalo revelan más información acerca de la estructura y organización de esta parte del encéfalo. Este segmento del tronco encefálico está dividido en una lámina tectal, un tegmento y los pedúnculos cerebrales. La lámina tectal es la parte del mesencéfalo ubicada dorsal al acueducto cerebral, un conducto que conecta el tercer y el cuarto ventrículo. El tegmento, por otra parte, es ventral al acueducto cerebral. Los pedúnculos cerebrales están constituidos por un conjunto de tractos ascendentes y descendentes que viajan desde y hacia el cerebro. Cada pedúnculo está separado del tegmento por una sustancia negra, que es una lámina pigmentada constituida por neuronas dopaminérgicas y GABAenérgicas, las cuales producen el neurotransmisor que indica su nombre. Es importante considerar que si bien cada pedúnculo está separado del contralateral, estos son continuos entre sí en la línea media. Otra estructura importante visible en los cortes transversales del mesencéfalo es el núcleo rojo, un conjunto bien definido de somas neuronales que se ven de color rojo vivo en un espécimen fresco. Esta estructura par está ubicada posterior y medialmente a la sustancia negra a ambos lados de la línea media. Otra estructura relevante de esta región es una capa circular de sustancia gris que rodea el acueducto cerebral denominada sustancia gris periacuedectal. La formación reticular es una vasta red neuronal responsable de mantener la conciencia y el inicio del despertar. Este tracto neuronal se extiende desde la médula espinal hasta el diencéfalo y ocupa diferentes partes del tronco encefálico a su paso. Los núcleos de la formación reticular están localizados en la profundidad del tronco encefálico a lo largo de su eje vertical. En cada mitad del tronco encefálico existen un grupo lateral, medial y medio de núcleos. El efecto combinado de este conjunto de núcleos se relaciona con la regulación del ciclo circadiano, coordinación de la respiración y de los músculos antigravitacionales, modificación de la actividad refleja y asistencia en la coordinación de los músculos de la expresión facial. Esto será todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.